Pues buenas tardes, amigos del cine y el misterio, y bienvenidos una vez más a las Crónicas de Pablo y a una Crónica Express compartida con mi buen amigo El Rincones, de nuevo aquí dándolo todo en periodo vacacional, esta vez dándole caña a la película Elemental. O Elementales en español. Efectivamente, una película de Disney Pixar. y Pixar, en el que se nos plantea la ciudad elemental en la que conviven los cuatro elementos. El elemento tierra, basado en una representación, como dijéramos, natural de la naturaleza, en el que los protagonistas son árboles o plantas. Correcto. En el que vemos que pueden tener césped o pueden tener flores y que están bastante bien representados. Tenemos a fuego, de los cuales nuestra protagonista es de este grupo. Tenemos al elemento agua, en el cual otro de nuestros protagonistas también forma parte, y tenemos al elemento viento, que también está representado en algún momento de la película. Sí, que está básicamente representado por el elemento nubes. Efectivamente. Que los más avezados en el mundo de Pixar lo podría asociar a ciertos cortometrajes que hay también con el elemento nube, acuérdate, de esas nubes que van generándose, Sí. Son fantásticas, y de repente hay un nubarrón que lo único que hace es monstruoso porque es una nube de tormenta. Correcto, sí. Pues básicamente ese concepto lo han querido reutilizar para generar ese elemento aire. Hay que decir que es una película que bebe mucho del género hindú, porque nuestra protagonista femenina principal, que es Candela, es básicamente una representación de esa raza. En este caso han escogido el elemento fuego como representante de los hindúes, ¿de acuerdo? Y bueno, el argumento pues sigue a esta chica Candela, un elemental de fuego, la cual quiere heredar lo que es la tienda de alimentación de su padre, ¿de acuerdo? Y en una de estas va a conocer al otro protagonista, que es el personaje de agua. Efectivamente, en principio con un componente de rivalidad, en el sentido de que este personaje, Nilo, es un inspector de urbanismo en el que por una serie de infracciones quiere cerrarle el negocio, y Candela, por por honrar a su padre, quiere impedirlo totalmente. Pero a partir de ahí, por no entrar en spoilers, los personajes irán evolucionando en su forma de pensar y les llevará a otro tipo de caminos totalmente inesperados. Correcto. Y sin entrar en muchos spoilers, yo creo que, simplemente es decir, la película es ver cómo ella va buscando su propio camino y cómo se va enamorando poco a poco, mientras que del personaje de Nilo, que es el personaje protagonista masculino, mientras que van intentando pues que no cierren la tienda de su padre, ¿de acuerdo? Van teniendo diferentes citas y vas viendo cómo ellos se van conociendo. Sí, en ese sentido es una película bastante arquetípica, de chico conoce a chica y se enamoran, pero tenemos el componente añadido de que son dos elementos totalmente contrarios. De ahí, por ejemplo, esa subtrama que se podría ver es el componente o el mensaje de que, porque sean dos conceptos o dos planteamientos contrarios o de ámbitos distintos, no tienen por qué ser incompatibles o no tienen por qué repelerse, como un poco pasa con la mentalidad del padre, por cierto, porque el padre tiene verdadera tirria a los elementales del agua. Sí, hay que decir que te lo van mostrando a lo largo de la película, el por qué le tiene esa tira, y te lo van demostrando incluso con flashbacks, tanto al principio como a mitad de la película, en el cual vemos básicamente cómo intenta el hombre pues establecerse con su nueva familia ya en esta tierra de elementales, y vemos cómo literalmente todos le van dando la espalda porque es de fuego. Sí, aunque luego crea la propia comunidad, el propio, como dijéramos, el barrio de fuego, que a la vez se sentirá amenazado también por una especie de escape de agua, que es lo que también está perjudicando al negocio del padre, que es lo que intentan evitar Nilo y Candela.
Y básicamente esa es la trama. No busquéis las típicas historias de villano y héroe. Es una historia como las que últimamente nos está trayendo Disney y Pixar, de vidas cotidianas de las personas. Lo que vimos en Stranger World, lo que vimos el mensaje, que es lo que intentas decir, el mensaje sigue siendo el mismo que se va repitiendo en películas anteriores. Cosa que para mí es uno de los puntitos negativos de esta peli. O sea, la peli está bien, pero el mensaje es que llevan dando la misma tabarra durante 5 películas, 7 películas, y no cambian su modelo de hacer este mensaje. Sigue tu camino, no quieras que tu hijo básicamente repita tus mismos pasos, que cometa tus mismos errores, o que intente seguir, o que intente tener tu trabajo, sino que ella tenga su propia forma de labrarse la vida. Sí, efectivamente, ese mismo mensaje lo hemos podido ver en Luca, lo hemos podido ver en Mundo Extraño. Es un mensaje reiterativo y nada innovador, porque vale que intenta ser, como si dijéramos, aperturista de, oye, alábrate tu futuro y no dependas ni de opiniones de los demás, ni de el linaje o de lo que te digan tus padres, sino sé tú mismo. Es un mensaje a priori positivo y alentador y, oye, que te invita a tener tu propia identidad frente a imposiciones externas. Pero también viene un poco a destruir ese componente tradicional o de, oye, que tampoco es de recibo que el mensaje que vayas a transmitir es ignora totalmente a tus padres. Eso es lo que puede llegar a chirriar o a distorsionarse este tipo de mensaje. Por ejemplo, en esa película yo no lo veo tan así. O sea, de hecho tienes una parte hacia el final en el que lo que te están diciendo claramente es que ella quiere seguir siendo de ellos. Lo que pasa es que también quiere labrarse su propio camino. O sea, no te dicen destruye enteramente tu legado, sino abrázalo, pero búscate también tu forma de coexistir. Sí, está claro que, a ver, el mensaje a priori es correcto. Puedes mantener tus raíces, pero también labrar tu futuro. Sí, efectivamente, y distanciarte y crearte tu propia identidad, que no tengas que ser un calco de tus padres o de lo que te vayan diciendo la sociedad o los amigos o la sociedad que te vaya empujando. Eso en ese sentido está bien, pero es que ya te digo, esa especie de desarraigo que se quiere hacer con lo tradicional es lo que a mí me da miedo y es lo que a nivel medio conspirativo es también lo que se intenta buscar con este nuevo orden mundial, romper con lo anterior y traer una cosa nueva. Y estos mensajes a priori suenan bien, pero tergiversados podrían ser hasta peligrosos. Pero bueno. Yo es que no lo veo tanto así. Sí. Pero bueno, a ver, vamos aquí, ya que estás con todo ese tema, vamos a quitarnos otra estimita que siempre está. Otra espita que siempre está también en Disney y en Pixar, ¿vale? El tema del woke. Sí, de la inclusión. De la inclusión woke, ¿de acuerdo? A verla, Ayla, porque ya dijeron que iban a seguir por este camino. Pero no se nota tanto como en otras películas que han venido atrás. Por ejemplo, la última que tuvo Disney, que era... ¿cómo era el nombre de la película? La de Mundo Extraño. Mundo Extraño, gracias. La de Strange World, ahí sí que se notaba mucho más. Aquí es mucho más... Sí, es más sutil, pero más sutil. Sí que te meten el momento gay, el momento lésbico, pero son personajes que no pasa nada. O sea, si es que al final... O sea, a la altura de vida que estamos, tío, que protestemos por esto me parece mentira. Y además es que son 2 segundos. O sea, es que tú eres oyente y dices, te giras la cabeza un momentín y ya te lo has perdido. Sí, y ojo que además es curioso porque el planteamiento de pareja, de peso, que nos están planteando es el de toda la vida, el de hombre y mujer, Candela y Nilo. Correcto. O sea, que en ese sentido no es tan transgresora o tan rupturista como en algunos medios o en algunas críticas se han vertido. Pues, a nivel técnico, o a nivel artístico, mejor dicho, en este caso, a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que han hecho con el diseño de mundo. Me parece muy bien llevado. Cómo han jugado con todos los elementos y cómo están las zonas bastante diferenciadas. Sí es cierto que ya lo habíamos podido ver, por ejemplo, en Zootopia,
Sí. que también había zonas diferenciadas, y aquí han hecho lo mismo pero con los elementos. Entonces me gusta mucho cómo han trabajado el diseño de esta ciudad. Y también me ha gustado mucho el diseño de algunos personajes. De hecho, por ejemplo, los personajes de fuego utiliza 2D y 3D para la animación y me funciona perfectamente. Y me pasa igual con el personaje de Niro y todos los que son de elementos de agua. Me parece que están muy bien representados utilizando también ese tipo de animación 2D y 3D. Aquí se nota más el 3D que el 2D, mientras que en fuego sí que se nota más la mezcla entre ambos, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente es el 2D, el fuego, que generalmente es el típico elemento que cuesta más hacerlo en 3D. Aquí han optado por lo que bien dice mi compañero, una fusión entre 2D y 3D. El elemento de agua está muy bien tratado en esta película. Tiene una calidad, sobre todo con la riada o esa especie de ondas o de olas o de espuma que se ve incluso en el agua. Está muy bien lograda y sobre todo hay una imagen que es preciosa, que es por ejemplo en la puesta de sol, que es que parece una fotografía. Sí, y de hecho hay cosas como la arena de la playa, Sí. o incluso el agua en ciertos momentos, que es que te da una sensación de realidad que es abrumadora. Sí. En contraparte, hay momentos que quieren ir demasiado lejos con lo que es la imagen real, fusionándola con la animación, con ciertos objetos, ¿vale? Y se nota que son objetos superpuestos. Sí, nos dimos cuenta este caballero y yo con el elemento metal, por ejemplo. Ojo que en la cultura china el elemento madera y el elemento metal son dos elementos más. O sea que, pero el elemento metal que se ve, por ejemplo, en el recipiente en el que el padre mantiene la llama azul, que como si dijéramos es la esencia de su linaje, como fuego, a veces es que resalta demasiado con respecto al entorno, que es mucho menos realista, ¿no? Y parece como si estuviera recortado o pegado, como si estuviera con distintas capas que hace que, no sé, quede extraño. Pero a mí, por ejemplo, son esos detalles que, oye, es que es un poco lo que suscita esta fusión de distintos tipos de animación. Pero bueno, a mí la verdad es que la calidad de esa lámpara es abrumadora. El metal también tiene esos brillos, esos contrastes. Sí. Lo que pasa es que te choca cuando lo ves el contraste entre la animación y cómo han hecho esta otra animación para lo que es el objeto, sí, mucho más realista. Tú lo estás viendo y te choca y te parece que está completamente superpuesto. Sí. Y es un pequeño fallito que tal vez deberían haberlo pulido un poquito más. Sí, efectivamente. Pero bueno, dentro de lo que cabe está bien. La animación en sí es muy fluida, es muy natural. Y oye, a ver, teniendo en cuenta que no son personas, sino que son elementos, te da la sensación de que esos elementos pudieran tener esa vida. Y en ese sentido hay que reconocer que el nivel de imaginación y de, como si dijéramos, realismo dentro de lo que es fantasía, está bien lograda. En el apartado música es de Thomas Newman y de otro compositor, Ari Madden o algo así. Tiene muchísimo componente hindú. Pero mucho, y se nota mucho en la partitura, ¿de acuerdo? Sobre todo, por ejemplo, en ciertos temas como es el tema de ella o incluso el tema del propio barrio. Sí. Está muy marcado la composición de música hindú dentro de esta película, ¿de acuerdo? Con lo cual está bastante bien representada. Sí, efectivamente, y la verdad es que como es una estética hindú, que tú mismo me dijiste, es que los propios caracteres de la casa... Sí, es que todo lo que es... digamos, por decirlo de alguna forma, el santo y seña de lo que es su cultura, ¿de acuerdo? Está muy bien realizado dentro de la película. Como son básicamente sus tradiciones, a pesar de que tienen que inventar, porque al final son elementos de fuego, pero de alguna forma han querido hacer un homenaje a esa cultura y yo creo que ha salido bastante bien parados. Sí, es un poco también este tema que habla un poco de la inmigración en ese sentido, porque los elementos fuego llegan por primera vez a esta urbe de otros tres elementos que son totalmente ajenos a ella y cómo se tienen que integrar. O sea, que aquí también hay un componente de la inmigración. Y está también, la verdad es que es un tema muy tangencial y tampoco lo abordan demasiado, porque no hay componente racista en este sentido. Se crea el gueto del fuego, tampoco se ve una marginación
Tú de fuego, fuera, que no te queremos. Eso es un poco también de agradecer y es un poco también ese mensaje universalizador que se quiere traspasar. Y que en ese sentido eso, fíjate, que se puede decir o no que es de un entorno woke, pero en ese sentido, ese woke lo veo positivo. Que se haya un mensaje universalizador y de que todas las culturas o todas las etnias o incluso las razas, porque aquí se podrían hablar de razas, la raza agua y la raza fuego, son perfectamente válidas, pueden convivir perfectamente, incluso, ya te digo, enamorarse, pues ese lo veo un mensaje bastante positivo a tener en cuenta. Pues sí. Bueno, pues para concluir, caballero, Pues sí, ¿qué nota le va a dar? Vamos a ir dando una nota. Pues yo, fíjate, le voy a dar un 6,5. 6,5. Un 6,5 porque al fin y al cabo es una aventura bastante convencional. Chico conoce a chica, chico y chica se enamoran. Se podría ver una especie como de cierto sesgo a Romeo y Julieta. Y bueno. Es que esa era la idea potencial con la que nos vendían el guión, con un Romeo y Julieta, pero con elementales. Efectivamente. De hecho, el tráiler daba aspecto de que iba a ser eso, lo que pasa que luego agregar al guión lo han profundizado un poquito más, lo cual es agradecer. Sí, efectivamente. Y no le pongo más nota por lo que también decimos, de que el mensaje que quiere transmitir de vive tu vida ajena a todas las críticas que puedas recibir ya es un mensaje muy manido. Evolucionad, señores de Disney, evolucionad y mandar algún tipo de otras historias, otros mensajes. El hecho de que no haya un villano o un antagonista tampoco también le resta tensión, ¿no? Porque es todo muy planito, sí, muy lineal, muy banal, tampoco hay esa peligrosidad. Y bueno, por eso se me queda en un 6,5. Yo le pongo un 7. A mí me ha parecido una película que está muy bien, se entretiene, no es aburrida, se pasa en un pispás, tiene sus momentos cómicos, porque tiene momentos, sobre todo con los personajes de agua, que te estás riendo bastante. Me ha gustado mucho el diseño de personajes, el diseño de mundo, pero, como hemos dicho, el guión es donde más me falla y algún momentito la animación que se podría haber pulido un poquito más. Entonces yo creo que un 7 está bastante bien de nota. Sí, además a nivel de personalidades, por ejemplo, se puede ver, que no lo hemos comentado, pero es que es curioso el choque de personalidades, porque cómo te representan a Candela, una persona irascible, que no controla sus momentos de ira, y que es un poco también lo que les pasa a los elementos de fuego del zodiaco, por ejemplo, que son unas personas temperamentales. ¿Y el agua cómo es? Una persona sensible, que se pasa todo el día llorando, por cierto. Agua, lágrimas, es una especie de alusión un poco burda, pero bueno. Es una persona empática, una persona que es lo que le falta a Fuego. El Fuego es muy como pasional y no empatiza. Sin embargo, Agua, Nilo, empatiza un montón, sabe congratularse y congraciarse con las demás y se los lleva a su terreno. Y eso es un poco lo que envidia del Candela. Tenemos al chavalín, que a mí me parece que sobra un poco y es un poco cargante. Sí. Al chavalín este que está todo el rato queriendo ligar. Sí, la verdad es que tío. Saca de los veces y cuando te hubieran presentado una, ahí podrían... Sí, que luego le cortó un poquito. Sí, que luego le ves ligando con otras, dices, vamos, eres literalmente picaflores. Un stalker, es un maldito stalker. Sí, totalmente. Y poco más, así que yo creo que ya llevamos un buen rato, que estas crónicas expresas intentan ser breves y no lo está siendo, así que vamos a ir cortando ya. Dejadnos en comentarios qué os ha parecido esta película y, como siempre decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera y sed bueno. Y hay muchas crónicas, no son las crónicas de Pablo. Hasta la próxima. Hasta luego. ¿Te paras o no? No se para.